La psicoterapia exige que seas una terapeuta cuidadosa de tus intervenciones. Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, del día de hoy, para hacer un link que nos han estado solicitando muchísimo acerca de cuál es el ABC de la psicoterapia. Y sin más preámbulo, vamos a platicarles acerca precisamente de 3 puntos que todas las personas que se dedican a la psicoterapia deberían cuidar para poder llegar a ser efectivos y efectivas. El primer punto que debes cuidar es trabajar con las personas correctas. Me parece que hemos hecho otros programas respecto a este punto, pero es importante recalcarlo. Si tú trabajas con las personas indicadas, a quienes vamos a llamar clientes, tu terapia está garantizada. Es casi un hecho el que tengas éxito porque vas a tener a una persona que pone todo su esfuerzo, toda su energía en mejorar alguna situación problemática. ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? Bueno, pues son personas que tienen necesidad de cambio y que de alguna manera piensan que la terapia les puede ayudar a lograr ese cambio tan anhelado para ellos. O sea, por ejemplo, una persona que te llama y te dice, y tú le preguntas, ¿para quién es la terapia? Y te dice, para mí. Y luego tú le preguntas, ¿cómo decidiste que este era un buen momento para tomar terapia? Entonces, esta persona te va a contestar porque realmente lo necesito, ¿no? Me urge cambiar algunas cosas. Este es un tipo de cliente que tiene muchísimo futuro para lograr todo aquello que desea con la terapia. Ahora, por el contrario, ¿no? Si en la primera entrevista telefónica tú le preguntas a ella para quién es la terapia, y ella te dice para mi mamá, y tú le dices, le voy a dar una cita. Entonces no sabes si esta persona con la que vas a estar trabajando realmente tiene disposición para empezar un proceso terapéutico. Lo mismo pasa con los niños y con los adolescentes, ¿no? Entonces, nuestra recomendación en el punto A sería primeramente trabajar con personas que están dispuestas a llevar a cabo el proceso psicoterapéutico y que de alguna manera piensan que éste les puede ayudar. Entonces, la primera regla es trabaja con las personas correctas, con las más interesadas en generar cambios, ya sea en ellas mismas o en la familia o inclusive en la pareja. El segundo punto es trabajar de forma muy consciente. A nosotros nos gusta mucho recordarle a nuestras alumnas en formación que siempre debemos escuchar cuál es el motivo de consulta y qué tipo de lenguaje están usando las personas para comunicar aquello que les aqueja. A mí me gusta mucho usar una idea que les hace mucho sentido y les causa mucha gracia. Y yo les digo, miren, el arte de hacer psicoterapia consiste en algo similar a un baile. Si tú vas a bailar vals, ajá, entonces la otra persona debe bailar vals. Si la persona baila una música más movida, como rock and roll, la otra persona también debe llevar el ritmo del rock and roll. A eso le llamamos cuidar el lenguaje. Y déjenos poner un ejemplo. Si esta chica nos dice, vengo a sesión porque no puedo olvidar a mi exnovio y siento que no he podido llevar mi vida a partir de que terminé esa relación, pues el terapeuta debe iniciar la conversación con estas ideas que la clienta nos ofrece inicialmente. Ahora, cuando tenemos este discurso o cualquier otro tipo de discurso, lo primero que tú haces como terapeuta es construirte una realidad clínica con respecto a lo que estás escuchando acerca del usuario. El ser consciente con respecto de cómo te construyes esa realidad clínica implica obviamente que conoces un modelo terapéutico de manera sólida, profunda, y que vas a saber exactamente cuál es la siguiente pregunta que vas a hacer y de alguna manera también generas ciertas expectativas con respecto a la respuesta que te va a dar el o la usuaria. Aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar la terapia centrada en soluciones y le voy a preguntar a Marta, le voy a decir, qué cosas van a estar sucediendo en tu vida ahora que hayas olvidado a tu ex? Si ustedes se fijan, lo único que yo hago es rescatar el lenguaje de la usuaria para ponerlo dentro de un marco científico de hacer psicoterapia, como lo es la terapia centrada en soluciones, que me indica que tengo que ir a las excepciones del problema y a partir de ahí lo que yo hago es generar una pregunta. Y también este tipo de intervenciones generan en el consultante, en este caso en Marta,
un proceso reflexivo. Mucho ojo, el terapeuta no le dice el deberías o tampoco le da un consejo. No le dice a Marta, tú deberías olvidarlo porque eso no te deja avanzar en tu vida o Error. error, tú deberías leer tal libro porque habla de cómo desapegarte, Error. error. Ajá. Ese tipo de ideas no funcionan para la psicoterapia actual. Lo que pasa es que el libro y los consejos son intervenciones que de alguna manera resultan demasiado ajenas al lenguaje de los usuarios o de las usuarias. Inclusive aquí, por ejemplo, el terapeuta puede incluir un elemento lingüístico y decirle, ¿cómo andamos de autoestima? ¿Y qué creen que va a contestar Marta? No muy bien. Ah, ok, bueno, A pues, partir de la ajá. relación que tuve con mi ex Todavía expareja. me da un chance como de rescatar su lenguaje, pero yo me voy a equivocar y le voy a decir, ¿desde cuándo tienes problemas de autoestima? Ups, tache. Adiós, ¿no? O sea, lo único que yo estoy haciendo es como alejar la conversación de lo que es importante para el usuario y aparte estoy, ¿cómo puedo decirlo? Estoy introduciendo en la mente o en la perspectiva de la usuaria que no tiene una buena autoestima. Entonces, desde nuestra perspectiva, los pacientes resistentes no existen. Existe una forma equivocada de intervenir. Cuando un cliente, como Marta, no está respondiendo a lo que tú preguntas, inmediatamente tu terapeuta debes preguntarte si la intervención que lanzaste fue equivocada, si tal vez usaste algún elemento ajeno a su discurso o si tal vez este elemento ajeno hace que te vayas alejando cada vez más y más y más de su motivo de consulta. Entonces, el terapeuta está trabajando con una escucha muy aguda para saber, inclusive, redireccionar la intervención en el momento en que no me contesta lo que yo estoy pensando. Es un juego muy sencillo realmente de retroalimentación porque aquí, bueno, obviamente en primer lugar, en el punto A tenemos un cliente, en el punto B tenemos la conciencia de respetar el lenguaje de la usuaria o del usuario y se vuelve un juego de retroalimentación que es realmente sencillo. Aquí el terapeuta le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Si tienes a un cliente, entonces ella te va a retroalimentar positivamente y te va a decir, quiero ser más segura de mí misma porque nunca he sido segura de mí misma. De inmediato, lo que pasa en la mente de él o de la terapeuta es que se construye una realidad clínica de acuerdo a un modelo terapéutico y va a generar una intervención como cuál, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería tu marco de referencia para generar la pregunta y qué pregunta generarías aquí? Voy a hacer una pregunta que se usa mucho en la terapia narrativa y este terapeuta le diría, ¿cómo llegaste a pensar que vas a trabajar en tu autoestima o en recuperar La seguridad, ¿no? Ujú. la seguridad que mencionas? Y bueno, damos pie a que se inicie una conversación más amplia. Y aquí, por ejemplo, ella te va a retroalimentar positivamente y te va a decir, es que para mí se volvió importante ser más segura porque ahora mi trabajo me lo demanda. Me ascendieron y necesito ser más segura. Ok, miren, voy a usar una intervención de la terapia colaborativa, la curiosidad genuina. Ahí le voy a decir, oye, me llama la atención que mencionas a tu trabajo actual. Háblame acerca de él. ¿Te sirve eso? ¿Te sirve ayuda? ¿Te sirve que hablemos de tu trabajo actual y las necesidades actuales? Ujú, ¿no? O una pregunta de la terapia narrativa, estamos dentro de las terapias posmodernas o postestructuradas Ujú. y aquí el terapeuta también podría preguntarle cómo llegaste a pensar que para poder trabajar de manera correcta, ¿no? En el nuevo empleo, tienes que ser más segura. Y entonces eso empieza a crear una serie de procesos reflexivos en el usuario, ¿no? Ahora, por ejemplo, también aquí hay modelos terapéuticos que no son propios de la terapia sistémica, pero hay modelos terapéuticos que forzan al terapeuta a desviarse del lenguaje del usuario, ¿no? O sea, por ejemplo, desde otro tipo de aproximaciones, el terapeuta podría decirle, sí, yo sé que tu trabajo es importante, yo sé que la seguridad es importante, pero vamos a hacer una anamnesis completa y cuéntame de lo primero que te acuerdas. También nos parece que es como una vía larga, ¿no? Es como dar 20 vueltas antes de ir al objetivo principal. El foco de la atención se desvía. Mira, por aquí nos hacen una pregunta. Dice Annie, ¿qué se hace o se dice cuando el papá o la mamá quieren la terapia para el hijo o hija menores de edad y al final dicen, es que ya no quiere venir el hijo?
hablando del primer punto que mencionan. Entonces tenemos a un hijo, una mamá y un papá. Esa idea les va a pasar con mucha frecuencia y nos está hablando de que voy a ir a los modelos estructurados. El hecho de que el hijo ya no quiera venir a terapia y que los padres sí, nos está hablando de una falla jerárquica. Porque cuando los padres dan una indicación de vamos a terapia, no es pregunta, es indicativo. Ah, ¿qué pasa si este chico decide no ir o dice ya no querer ir y los papás ceden? Ah, pues entonces los estaríamos viendo como acá un hijo con mucho poder y unos papás con menor poder. Estructuralmente, seguro que así está viviendo la familia en su vida cotidiana y habrá que corregirse. Fíjense cómo, inclusive desde la primera llamada telefónica, te empiezas a generar una realidad clínica de acuerdo a un modelo, de acuerdo a un modelo terapéutico. Aquí Carla lo que está haciendo es concebir esta situación del chico desde la terapia familiar estructural. Nosotros pensamos que desde el principio, cuando tienes digamos como cuando el motivo de consulta es un niño o un adolescente, los papás deben tener una participación activa forzosamente en el tratamiento y para eso tenemos la terapia familiar estructural. Ahora, ¿qué les decimos a los papás, ¿no? Si me dicen, no, pues es que mi hijo ya no quiere venir. También hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué hizo el terapeuta? ¿Qué dejó de hacer el terapeuta para que este chico diga, ya la terapia ya no la quiero, ¿no? El primer error aquí es trabajar con una persona que no quiere trabajar contigo de entrada. Seguro si está así, es muy probable que en algún momento el chico diga ya no quiero. Pero si está así el escenario, ah, bueno, tienes a dos papás que sí quieren y a un chico que no quiere, pero finalmente ellos son los que toman la decisión. Ahora, fíjense cómo es bien importante siempre tener un marco teórico, científico, que te permita realmente concebir este tipo de situaciones, porque las intervenciones que puedes hacer con la terapia familiar estructural en este sentido, ¿no? Con papá, mamá, hijo en vivo, no se pueden hacer o no se pueden llevar a cabo si tienes al chavo solito o si tienes nada más a los papás, ¿no? Este es un modelo, a lo mejor que es el hándicap de la terapia familiar estructural o la desventaja de que requiere de al menos dos personas para poder trabajar. Es bien raro que un adolescente diga yo quiero terapia, es extremadamente raro, ¿no? Habitualmente los clientes o los que están preocupados por la situación son los papás y hay que incluirlos definitivamente al interior del proceso terapéutico para que este pueda ser efectivo. Y dicen, ¿cómo se puede corregir? Yo creo que la respuesta está, Cheli, en el alma de la terapia familiar estructural, en las escenificaciones que el terapeuta primero observa de forma natural con la familia en el consultorio y luego corregir aquellas interacciones que son erróneas, fortificar a los papás. Eso tendría que ocurrir al interior. Inclusive también depende mucho de cómo el terapeuta se está concibiendo la situación o el modelo terapéutico que traes acá dentro en la cabeza es lo más importante de todo. Y punto número uno, ¿no? Trabajar con las personas correctas. Sería que tengas a ellos tres en la sesión, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, te puedes construir este mismo caso desde la terapia familiar estructural y averiguar cuál es la relación que hay entre los papás, ¿no? Y Ujú. cómo se llevan con el hijo, ¿no? ¿Cuál es la falla estructural aquí de los papás que está llevando a que este hijo tenga un síntoma, ¿no? O sea, básicamente creo que lo que hacemos en terapia familiar, y es bien sencillo también, es poner de acuerdo a los papás con respecto de cómo van a enfrentar la situación del chico. Y como magia, si se resuelve la estructura, pues entonces también se resuelven los problemas. Fíjense qué interesante está esto, ¿eh? En el punto B, acerca de escuchar el lenguaje del cliente y ser consciente acerca del modelo terapéutico con el que te estás concibiendo la terapia, también podríamos pensar en que tenemos aquí a los tres, ¿no? Y yo podría abrir mi sesión diciendo si el problema por el que ustedes vienen el día de hoy simplemente se resolviera, ¿qué cosas estarían pasando en su vida? Estoy jugando con la terapia centrada en soluciones
Y es, como decirlo, un poquito arriesgado, ¿no? Porque no sabemos qué tan optimista viene la La familia, familia. pero también se puede hacer, ¿no? Si aquí la familia me diera una retroalimentación positiva, ¿cómo sería, no? Te dirían, bueno, nos llevaríamos mejor nosotros tres, conviviríamos un poco más. Ya me Ah, está dando muchísima tela de dónde claro. cortar, ¿no? Nos llevaríamos mejor los tres y conviviríamos un poco más. Ujú. Ok, ¿no? Y yo les preguntaría, a ver, cuéntenme de la última vez que se llevaron bien y convivieron el tiempo que ustedes consideran suficiente. Mira, por aquí me llama mucho la atención un comentario de Guillermo Santos. Dice, difiero un poco de este primer punto de los clientes ideales. Dice que a veces hay alguna reserva de consulta por cuestiones externas, pero no porque no tengan disposición para el trabajo psicoterapéutico, sino por cuestiones económicas Ah, o claro. etcétera, ¿no? Ahora, nosotros queremos recalcar esto. No, no hay clientes ideales. Más bien, esta diferenciación entre clientes y pacientes es una perspectiva del Mental Research Institute, ¿no? Que nos habla de que un cliente es una persona que tiene necesidad de cambio y perspectiva de cambio, mientras que un paciente es una persona que no tiene ninguna de estas dos características o que inclusive va obligada A la terapia. a la terapia por un tercero. Y el Mental Research Institute dice, el paciente con estas características es muy difícil que permanezca en la terapia y que le ayude en consecuencia. Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es, Ujú. ¿la gente quiere trabajar con ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, es así de sencillo. Ah, y por aquí dicen, ¿cómo identificar con facilidad el modelo que favorece a cada... ¡Qué buena Sí, pregunta! ¡Qué sí, buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! sí. Yo creo que no hay una respuesta concreta como tal, ¿no? Sobre todo en la terapia sistémica que tiene, no sé, alrededor como de 5 modelos terapéuticos principales, pero sí les podemos hablar acerca de 2 puntos, ¿no? El primero es tenerlos bien claritos, o sea, tenerlos claros en la mente, los modelos terapéuticos que manejes. Y número 2, como tú muy bien hace rato lo decías, ser consciente de cómo te retroalimenta la familia. Porque, por ejemplo, si yo les digo, si el problema que los trae aquí el día de hoy simplemente se resolviera, ¿qué cosas estarían pasando en su vida? Que es una intervención centrada en soluciones. ¿Y qué pasa si la familia me retroalimenta negativamente y me dice, no? Me está diciendo que por ahí el modelo no va. ¿Qué me podría decir si me batean mi pregunta? Ah, te dirían, bueno, no me puedo imaginar porque las cosas están muy mal en la familia. Ok, yo voy a insistir un poquito más con mi terapia centrada en soluciones y les voy a decir, bueno, cuéntenme cómo eran las cosas antes, cuando estaban un poco mejor. Bueno, antes mi hijo era grosero, pero no tanto como ahora. Ok, como que no me sigue dando la retroalimentación positiva que requiere la terapia centrada en soluciones y todavía lo puedo forzar un poco más y puedo decirles, bueno, y si la terapia simplemente tuviera éxito, ¿qué cosas estaríamos viendo? Te va a responder la mamá, no sé si tenga éxito, pero quisimos venir porque estamos desesperados. Este tipo de Discurso familia me está diciendo, no queremos hablar de las excepciones al problema, queremos hablar del del problema. problema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mi gama de modelos terapéuticos que traigo acá en la cabeza? Al menos desde la terapia sistémica pienso, ¿cuáles son los modelos terapéuticos que me permitirían hablar del problema en este momento con una familia? Bueno, pues la terapia narrativa, por ejemplo, y la terapia familiar estructural, que son 2 formas bien diferentes de concebir un Ujú. mismo, un mismo problema. Pero más allá de los modelos terapéuticos, todo estriba en ser consciente de la utilización del lenguaje del cliente, punto número 1, y punto número 2, en ser consciente de cómo me retroalimentan. Si me están diciendo, sí, sí, por ahí va, ¿no? O si me está sirviendo la consulta, pues seguimos caminando por esa senda. Pero si la familia me está diciendo con su respuesta, terapia centrada en soluciones no, terapia centrada en soluciones no, terapia centrada en soluciones no, y yo insisto en utilizar mis preguntas presuposicionales, de escala, toda la técnica que ustedes quieran, entonces lo que va a pasar conmigo es que al final la familia va a perder. Va a sentirse no escuchada, no Ujú, entendida, no respetada en sus motivos de consulta. Y eso pues le va a restar al terapeuta y jerarquía, credibilidad, por ¿no? supuesto.
Ahora nos preguntan qué pasa si está solo uno de los papás. Idealmente citamos a todos los que tengan a todas aquellas personas que estén relacionadas con el problema. Fíjense qué interesante está esto. O sea, por ejemplo, la terapia centrada en soluciones no requeriría que viniera el papá. Ajá. La terapia Estructural, sí lo sí. requeriría. Entonces depende mucho de cómo te estás concibiendo tú el problema de los usuarios en la mente. Creo que el secreto está en el lenguaje, tanto del terapeuta, de la conciencia con la que usa el lenguaje, del lenguaje que los clientes te están manifestando y se hace una conjunción bien bonita para hacer un traje a la medida de las necesidades de ellos, que finalmente escuchamos para ayudarles a resolver esas necesidades. Dicen, ¿qué libros o autores recomiendas de la terapia centrada en soluciones? Bueno, pues hay dos fantásticos. Uno que me parece el más conocido de todos, que es En busca de soluciones, que O'Hanlon Ujú. escribió con Winner Davis. Otro que es el del maestro Steve DeShazer, que se llama Claves para la solución en terapia breve, que me parece que ese libro es todavía más didáctico que el primero que mencionamos. Esos dos serían como los libros clave de la terapia centrada en soluciones. Sí, a mí también me gusta Monty Bogle, ¿no? De la El maestro terapia, Boble, de la sí, terapia de sesión única. de sesión única. Esos tres son mis favoritos también. Dice Orlando, también está la clasificación de Steve DeShazer de visitante, demandante y comprador. Perfecto. ¿No? Claro. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Punto A, trabaja con las personas correctas o la persona correcta. Punto B, utiliza el lenguaje de los consultantes, ve al mismo paso que ellos para que la sesión no se sienta forzada. Es como ir de la mano con tu novio en la banqueta. No, no lo vas arrastrando detrás, ni él te va arrastrando a ti. Tienen que ir al Los parejo, unos a la par, ¿no? al mismo paso. Y bueno, a ti te gusta mucho el punto C. El punto C, que me parece que es lo más importante de todo en la terapia, que es la evaluación. Es lo que quiere decir qué tan efectivas fueron tus intervenciones. Y este punto lo puedes abordar con una pregunta bien, bien, bien sencillita, pero que me parece que se requiere de mucho valor para hacerla al final de la sesión, que es, ¿te fue de utilidad la conversación del día de hoy? Sí, ¿No? ¿Cómo es que te fue de utilidad? bueno, me hiciste pensar acerca de que necesito dar el paso, a hacer cosas diferentes para mejorar mi autoestima. Ok, fíjense cómo aquí esto es abstracto. Yo le voy a preguntar, dime tres cosas que vas a empezar a hacer saliendo de aquí para mejorar tu autoestima. Cuidarme más, comer a mis horas, aunque tenga mucho trabajo, comenzar a hacer ejercicio que he postergado durante mucho tiempo y tomar agua, porque eso me falta hacer. Fíjense cómo cuatro conductas que son muy concretas se asocian con un significado que es el autoestima. Ahora, ¿qué sucede cuando no trabajas con las personas correctas o cuando no seguiste el lenguaje del cliente, o cuando tu modelo terapéutico es demasiado diferente al lenguaje del cliente? Yo le voy a preguntar a Marta, ¿te fue de utilidad la sesión del día de hoy? Bueno, no, no mucho. Ujú. Me hiciste preguntas que no pensé que me harías y me fuiste llevando demasiado al pasado. Ok, ¿no? Entonces aquí yo tengo dos opciones, ¿no, Carla? Tengo la opción que nos parece la más sensata de todas, que es empezar a reflexionar acerca del tipo de trabajo que yo le estoy ofreciendo a esta usuaria. Es la opción más sensata, ¿no? Para poder mejorarle en una segunda sesión si es que ella me da la oportunidad. Ujú. O yo puedo decir, esta es una cliente resistente. Que es más propositiva la primera opción, ¿no? El terapeuta siempre está haciendo una autoobservación para modificar aquello que tenga que hacerse. Y bueno, otra forma de evaluar es la escala de evaluación que es propia, me parece que de Scott Miller, que me parece que es el autor principal, que es la escala de evaluación por sesión, que hemos insistido muchísimo que apliquen en todas y cada una de sus sesiones al final para saber qué tipo de terapia están ofreciendo y Ujú. si ese tipo de terapia está siendo realmente efectivo para los usuarios que los están consultando. Porque, ¿qué creen? Lo más valioso que tenemos como terapeutas es nuestra reputación. ¿Y cómo se construye la reputación? Pues se construye a partir de entregar resultados lo más pronto posible a los usuarios.
Por aquí Avi Castro nos menciona este mismo escenario en el que no hay un cliente, sino un paciente adolescente que Ajá. a la larga, pues él dice, ya no quiero venir o va a sesión y está metido en el celular. Entonces, ¿qué recomendamos con este tipo de características? Incluir a los padres, por otra razón importante también, además de la que ya hemos comentado. Casi todos los problemas en los adolescentes, en las y los adolescentes, están relacionados íntimamente con la calidad de la relación de los adultos a su alrededor. Si nosotros arreglamos la calidad de esta relación de los padres o cuidadores, muy probablemente se va a solucionar la situación de este chico. Entonces sí hay que involucrarlos, lo recomendamos siempre. Y somos bien conscientes, de que preferimos el modelo de la terapia estructural, de la terapia familiar estructural del maestro Salvador Minuchin para trabajar con niños y adolescentes. Sí. ¿Qué pasa cuando los padres no quieren asistir y solo llevan al hijo para que el terapeuta lo mejore? No es, Como que tendrías ahí que estar luchando contra sí, corriente, ¿no? O sea, tendrías que estar realmente trabajando contra corriente porque pues todo lo que tú hagas en el consultorio con el niño o con el adolescente, si es que logras algo, eso quién sabe cómo lo vayan a reforzar los papás, ¿no? Ahora inclusive hay otros colegas que nos dicen, sí, pero es que luego yo tengo sesiones con los papás, ¿no? De cómo tienen que trabajar con el niño. de crianza positiva, etcétera. Ah, Volvemos al mismo punto, está muy alejado del lenguaje de la familia y de la necesidad de su motivo de consulta. nosotros preferimos ver los cambios en vivo, ¿no? O sea, que los papás Ujú. ejecuten una forma particular de cada familia para poder ayudar a un niño. Dice Lucía que si hay familias que regresen con el mismo motivo de consulta, eh, no pasa no pasa, no sé si a ti te ha pasado, a mí no me ha pasado que regresen con el mismo motivo de consulta, siempre y cuando haya seguido estos pasos. Trabajes con los miembros correctos, sigas su lenguaje y tengas un modelo de intervención muy sólido, es muy poco probable que las familias regresen con el mismo motivo de consulta. No ocurre. Ahora, vamos a suponer que si regresan con el mismo motivo de consulta. Yo podría decir que hay muchísimas explicaciones con respecto del por qué la familia regresó Con el terapeuta. a tu consultorio con el mismo motivo de consulta, pero creo que una de las más francas y de las más útiles sería que tú te pusieras a pensar qué hice yo a esta familia que no le ayudé. Sí. Dice Jennifer, familia reconstituida donde hay un agresor sexual que violentó a más de dos integrantes. ¿Qué modelo aplica? Ninguno, Ninguno. Jennifer. Ujú. Ninguno. Este tipo de circunstancias tiene que ser atendida por instituciones especializadas. Recuerden que las situaciones de riesgo como la violencia se atienden antes que la elección de cualquier modelo psicoterapéutico, ¿vale? Ajá, es decir, si este caso es para que lo atienda una unidad especializada en violencia de índole gubernamental, ¿no? Tú no puedes atender ese tipo de casos en tu consultorio, Ujú. porque la violencia es un delito. Y entonces, de esos delitos únicamente se encarga este tipo de instituciones que le pueden ofrecer a los usuarios o a las usuarias atención psicológica, médica y legal y sobre todo protegerlos, ¿no? De los agresores. Sí. Cintia Lua, si el niño se encuentra en una institución pública como un albergue, ¿cómo funcionaría el enfoque sistémico solo con el niño? Miren, aún al interior de una institución como un albergue, este niño tiene cuidadores. Ajá, pues hemos trabajado con ese tipo Ah, de casos. sí, tiene cuidadores cercanos, quien sea. Una maestra, Sí, un tutor. sobre todo nos ha tocado trabajar con madres, con monjas, ¿no? Una monja. Ajá. Pero antes de eso, antes de trabajar con el niño, tendríamos que contar con un consentimiento informado firmado por los padres o tutores. Si no hay padres o tutores, no puedes trabajar con el niño, ni siquiera con los cuidadores. Primero tendrías que ver un consentimiento informado. Sí, debe ser un tutor legal.
o papá o mamá en determinado momento, pero siempre debe haber inicialmente un consentimiento por una persona legalmente autorizada. Ahora, como bien decías, siempre hay alguien cerca que funge el rol de cuidador, de cuidadora, y esa persona es quien ostenta la jerarquía con este chico al interior del el Del albergue. albergue. Ujú. Ujú. Entonces necesitamos a esa persona para trabajar en este caso, ¿no? A los cuidadores. Misma regla. Misma regla. Y consentimiento informado para trabajar con todos los menores de edad. Ujú. Bueno, pues creo que si ustedes quieren trabajar precisamente con las personas correctas, tener un modelo terapéutico que te permita abstraer el lenguaje del cliente de una forma, de una manera productiva y tener las herramientas de evaluación para saber que estás teniendo, que estás haciendo bien tu trabajo, nosotros queremos despedir el programa del día de hoy con una atenta invitación al diplomado en terapia familiar número 60, es decir, es la ejecución número 60 a lo largo de 10 años, que va a iniciar este próximo jueves 9 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde. Si ustedes quieren información acerca de este curso, que bueno, no nada más nos va a ofrecer una manera de ver los problemas humanos, sino 5 formas correspondientes a la terapia sistémica. Consulten la página de internet del curso www.diplomadoenterapiafamiliar.com y bueno, también ahí van a poder encontrar una gran cantidad de materiales con respecto a estos 3 puntos que les acabamos de mencionar. Lo mismo aquí en la página, se quedan las sesiones videograbadas, hay muchos materiales sobre terapia familiar, individual, de pareja, y bueno, pues siempre están disponibles. Y también, bueno, si ustedes tienen interés en contactarnos de manera más directa, envíenos un mensaje de Messenger o mándenos un WhatsApp al 771-795-6291. Ahorita lo ponemos acá abajo en el área de los comentarios para que ustedes puedan estar cerca de nosotros y podamos también hacerles llegar materiales. Y si tienen alguna duda por ahí de cómo atender un caso, pues también cuenten con nosotros, con mucho gusto. Pues un placer estar con ustedes, colegas. Me despido y me da mucho gusto volver a verlos nuevamente. Que pasen muy bonita tarde y nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde para seguir platicando con respecto de lo que importa en psicoterapia. Que pasen bonita semana y hasta la próxima.